Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Esta noche contamos con la presencia de un gran amigo y ya habitué de la casa, el doctor Guillermo Ferreira. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Un gusto tenerte siempre, mi querido doctor. Igualmente. También compartiremos con la doctora Marta Raviolo. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Y a doctora? toda la amable teleaudiencia. Estimada teleaudiencia, este programa de hoy es para transparentar las cosas que ocurren en nuestro país y cómo a veces parecen las instituciones ser serviles a algún tipo de delito, crimen o en este caso la verdad que es una historia, una fábula pero de terror. Doctora, quiero que comiences por favor con tu versión y que nos expliques qué fue el Paraíso Verde o qué es, porque continúa. Totalmente. ¿Realmente qué es? Y eso yo creo que es el punto de partida porque mucha gente todavía se pregunta, quiere entender cómo aparece el Paraíso Verde en Paraguay y finalmente cómo se capta inversión extranjera. Y el Paraíso Verde tomó muchísima fuerza tras la pandemia del COVID-19 y esto, lejos de ser un simple proyecto inmobiliario, lo que hacía era ofrecer a ciudadanos extranjeros un estilo de vida alternativo. Tras las restricciones y las presiones que en ese momento se estaban dando en Europa, muchos se enfocaron un poco en Paraguay como una opción tras la publicación por diferentes plataformas de lo que es el Paraíso Verde. Y los principales impulsores de este proyecto, estamos hablando de dos ciudadanos de nacionalidad austriaca, Erwin Anau, Silvia Anau y el presidente de nacionalidad argentina, Juan Joaquín Bucher, en ese entonces. Son los principales responsables y cara visible del proyecto. Entonces, bastante simpático porque todo lo que se ofrecía era, como ya lo mencionaste, era como de fábula. O sea, se ofreció verdaderamente un estilo de vida alternativo donde se podía vivir en una comunidad súper ambiciosa, en el sentido de que verdaderamente no tenían nada que envidiar supuestamente a Europa. Colegios, escuelas, universidades, centros de salud, o sea, una infraestructura verdaderamente de primer mundo. O sea que Paraíso Verde iba a ser una ciudad europea modelo. dentro de Paraguay. Ya era. Ellos vendían, perdón Marta, Sí. con tu permiso. Ellos vendían como que eso ya estaba existía. funcionando. Por ejemplo, la comida, los alimentos se producían ahí internamente a través de métodos naturales, sin hormonas, sin balanceado, y nada de eso existía. Era un centro de salud también ya funcionando que tampoco existía. Perdón, Marta. O sea que era una venta de una ciudad inexistente, pero en la publicidad ya existía. Exactamente. O sea, a través de la página web se estaba promocionando ya un puesto de salud, una universidad modelo, y es impresionante la cantidad de gente que finalmente, creyendo en este proyecto, en todo lo que se vendía, lograron, o sea, dejaron sus países, te digo porque son varios. Muchos de ellos incluso trajeron contenedores enteros, o sea, vendieron todos sus bienes para trasladarse al Paraíso Verde, ubicado en Caazapá, específicamente en Maciel. Y aparte de adquirir inmuebles a precio de Europa, porque estamos hablando de una sobrevaloración exorbitante de inmuebles, todo se les vendía más caro. Entonces, cuando llegaron, empezaron a notar las irregularidades. ¿Y cuándo empieza el primer problema? Con el temporal, con la tormenta paraguaya. Resulta que todo el Paraíso Verde queda bajo agua. Entonces, empezaron los reclamos, lógicamente, porque la mayoría de los inmuebles vendidos sencillamente no eran edificables, estaban totalmente bajo agua. Y fue ahí que ellos, como obviamente y mayormente hablan inglés, alemán, empezaron a comunicarse y a descubrir lo que realmente estaba pasando en el Paraíso Verde, ¿verdad? Tras esta situación de reclamo a los directivos, idas y vueltas, finalmente empiezan a salir, o sea, empiezan a radicarse las primeras denuncias en Villarrica. Obviamente te estoy hablando del 2022.
Cuando empezó todo eso, obviamente... ¿Pero cuándo arranca? ¿En qué año arranca? Con la pandemia del 2019 toma muchísima más fuerza. O sea que en el 2019 florece el proyecto Florece totalmente. ficticio y los compradores en su mayoría son europeos. En su mayoría son europeos. 100% creo, ¿no? Sí, 100% europeos. Bueno, también yo tengo un cliente canadiense. Bueno, lo que sí que toda esta gente que vino al Paraguay, también se les hizo creer de que era inminente un colapso bancario y que era necesario traer todo el dinero y, como lo dicen ellos, aparcarlo en un lugar seguro, es decir, depositarlo en un lugar seguro, y ese lugar seguro, nada más y nada menos que se trataba de la cuenta de la empresa Relhut S.A. O sea, ese era el lugar seguro. O sea, doctora, para poder entender, porque después le vamos a pedir a Pati, por favor, si podemos buscar la publicidad de Paraíso Verde, pues sería bueno entender el contexto total de cómo ellos lo vendían. Pero para entender, doctora, Paraíso Verde no solamente era un lugar inexistente en el Paraguay, que era una ciudad europea o de estilo europeo, sino que también vendían un posible holocausto bancario donde el lugar para guardar tus recursos financieros, también ya que ibas a vivir acá en Paraguay, era la cuenta de la empresa. No era un tipo de búnker, trae efectivo, trae oro, no. Hace transferencia, wire directo a mi cuenta que yo te cuido. Exactamente. Y estamos hablando, y aquí entra la parte importante porque la gente me dice, Marta, pero ¿cómo pudieron depositar tanto dinero? Esa es la parte interesante. ¿Cómo lo hicieron? Porque al final, hoy día, a un común que se le deposita en cuenta $5.000, te saltan todas las instituciones. Y sobre todo si el giro es del exterior. Exactamente. Ojo. Bueno, yo te estoy hablando de personas que depositaron y el poder de convencimiento de las personas que estuvieron al frente de este proyecto es muy superior que el del común. O sea, yo te estoy hablando de una persona que tras una llamada por Skype hacía que un ciudadano transfiera al Paraguay $1.200.000. Sí. O sea, y parece increíble, pero nosotros tenemos los comprobantes de depósito. Y la primera vez que se acercó un cliente, una pareja de alemanes a mi oficina, adultos mayores, que vinieron con sueños, porque detrás de cada expediente, esto trasciende la cuestión netamente de ser un expediente judicial. Estamos hablando de personas que vendieron todo lo que tenían para asentarse en el Paraguay y vivir sus últimos días con tranquilidad y con paz, y terminaron terriblemente jodidos, terriblemente jodidos. Tal es así que en un solo caso en particular tuvieron que depender de los tickets de los hijos de Europa, o sea, los hijos que estaban en Europa tuvieron que pagar los boletos aéreos para que estas personas regresen a su país de origen y se pongan hoy día a trabajar de docentes para poder sobrevivir. Y esa es la parte triste. Esa es la parte donde decimos, esto ya no es simplemente un proyecto donde se les jodió, sino que acá está en juego también la imagen que proyectamos como país. ¿Qué tan seguro está el extranjero que viene a invertir en Paraguay? ¿Cómo están funcionando nuestras instituciones? Lo que me llama la atención, doctora, fuera de la parte, por supuesto, económica, de cómo se permitió y con qué banco trabajaron, es, esto ya se vio varias veces a lo largo y ancho de la historia desde Charles Ponzi. O sea, el esquema Ponzi es un esquema que funcionó, funciona y va a seguir funcionando. Pero en este caso no era así. Vos simplemente depositabas tu dinero o vos depositabas tu dinero y te pagaban algún tipo de interés mensual o algo por el estilo. Exacto, ahí está la parte... Por eso, porque este tipo de estafa es internacional. Tiene un componente Ponzi, al final tiene un componente Ponzi también, pero la doctora te va a explicar. Bueno. Exactamente, o sea, voy a tratar de ser lo más sencilla posible, o sea, voy a hacer la explicación lo más sencillo posible porque créeme que es bastante complejo. Claro. A nosotros nos tomó muchísimo tiempo entender, armar el rompecabezas de cómo verdaderamente operaban, de qué promesas habían detrás de los depósitos multimillonarios que se hacían, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Vos tenías solamente contrato de compraventa de inmuebles. O sea, vos lo que veías era sencillamente que se le estaba vendiendo inmueble. Y en principio nos dijeron pues eso los abogados. Si vale 100 y te estamos vendiendo a 1 millón, llama la atención. Exactamente, pero te decían también, mira, vos me vas a depositar a mí $1 millón. Yo
te voy a pagar 13% de interés al cabo de 24 meses por este monto que vos me depositas a mi cuenta, que depositas a cuenta de la empresa. Si durante tu estadía en el Paraíso Verde vos querés usar una parte de este dinero para que te podamos construir la casa soñada, vamos a descontar de estos fondos. Si te querés comprar un auto, descontemos de estos fondos. Es decir, esta caja va a estar habilitada para que eventualmente si vos necesitas sacar dinero, lo saques. Y del saldo, 13% al cabo de 2 años. ¿Ya? No era mucho el interés, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, 13%. 13 son En dólares. 6,5% anual. Estaba en una tasa de interés normal. No era llamativo. Por lo general los esquemas Ponzi tienen un interés compuesto muy alto. Bueno, pues ya la gente no cree en eso, por eso justamente era bajo. Bueno, Continúa, mi querida doctora. sí. Entonces, y le decía a la persona, ¿y cuál es la garantía que tengo yo de que me vas a pagar este interés que me estás prometiendo? Y le dice, Tu propiedad. firmemos un contrato de retroventa. Y ahí yo te establezco toda la cláusula que yo te pago al cabo de 2 meses, el buyback agreement, donde sencillamente vos tenés, esto es un documento válido que prueba de que al cabo de 2 años yo te tengo que volver a pagar tu... Con tu permiso, Marta, el tu contrato de interés. retroventa Ahí está, Guille. Pues le estaba por preguntar qué pasa. Bueno, Está vos tenés un prohibido en la vos tenés aplicación. un boleto de retroventa, pero hay que explicarle a nuestra teleaudiencia que no son Exacto. colegas Sí. qué es el boleto de el, retroventa. el Exacto. contrato, el boleto de retroventa está prohibido por el Código Civil paraguayo. La legislación paraguaya expresamente prohíbe y le resta, le quita todo valor al contrato de retroventa. La retroventa es, yo te vendo este inmueble a vos, porque en realidad estoy simulando otra cosa, Sí. y en el mismo acto vos me lo volvés a vender a mí. Un acto de simulación para nuestro código civil. Exactamente, ¿verdad? Y el contrato de retroventa en particular está así, descrito y prohibido por la legislación paraguaya. Claro, extranjeros que, como dice bien Marta, hablaban por Skype, por no sé, no, pero no tenían por qué saberlo. Pero RelJuve, el Paraíso Verde, que es la empresa que gestiona el Paraíso Verde, tenía abogados en Paraguay, gente que le redactaba los contratos, y ellos le hacían firmar ese contrato de retroventa que está expresamente prohibido por la legislación paraguaya. Perdón, Marta. Recuerden, estimada teleaudiencia, que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Claro. Por lo tanto, no se podía hacer. Bueno, ahora continuamos. Acordate, no todos son colegas. No, por favor. Y muy oportuno, obviamente, la intervención, porque, como te digo, hay cosas de repente que uno se olvida, porque la complejidad misma de todos estos casos que verdaderamente para nosotros fue un desafío. Te digo un desafío porque hoy logramos finalmente llegar a imputaciones en varios casos, lo que parecía utópico, porque con el doctor Guillermo siempre que trabajábamos decíamos, ¿será que en algún momento, no tan tarde, porque esa es otra cuestión, cuando se le da demasiado tiempo a esta gente, Claro. lograríamos realmente que esta gente en algún momento tenga que rendir cuentas con la justicia? Bueno, peleamos muchísimos meses, ese trabajo silencioso que hace el abogado de pasillo, de ir, sugerir diligencias, hablar con el agente fiscal, reunirse con el adjunto para poder explicarle un poco la cuestión, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que se ve a priori es un contrato de compraventa. No, pues ellos vinieron a comprar un inmueble, esto es una materia civil, pero contextualizar cómo se daba, explicar dónde está esa publicidad engañosa, de cómo yo opero para convencerte para que puedas disponer finalmente de tu patrimonio, transferirme dinero y para que posteriormente yo me haga el ñembotadú y empiece con la chuleada de, no, pero mira, Claro, acá porque vamos a ahí mejorar estamos en la cosas. parte penal ante una lesión de confianza. Corríjame si me Sí, equivoco, además, yo no soy penalista, pero va para ahí porque yo te transferí mi dinero. Sí, no, además hay que contextualizar un poco. Mucha de esta gente, muchos de estos estafados, las víctimas, no es que eran millonarios que les sobraban dinero, sino que eran personas que habían logrado juntar un patrimonio en sus países, vendieron todo lo que tenían, y una vez que venían acá, se encontraban, porque a ellos le decían, en el caso de Marta, por ejemplo, ella habla del 13%, a mi cliente le dijeron, vos venís y te devolvemos tu dinero. Y cuando llegó le dijeron, no, vamos a firmar eso que dice Marta, este contrato de retroventa, o sea, venían bajo engaños. Claro, vos te vas por la tierra prometida, por la promesa de un paraíso A vos te europeo vendían en medio de la nada, uno de en mis el clientes- centro de Sudamérica. Exacto. Uno de mis clientes transfirió $1.250.000, de los cuales
$150.000 más o menos eran por un inmueble, que además no vale eso jamás. Los inmuebles tampoco existían, los lotes no existían. Como dice Marta, era tierra agrícola. O sea, que era un inmueble total, no estaba Ellos nomás loteado, no estaba loteado, no estaba aprobado por la Junta Municipal, No, por el municipio. nada, el Nada, lote. nada. Ellos hicieron un O grafiquito. sea, son un condomino, el que entraba como, bueno, ni siquiera puede ser un condomino, pues ¿qué pasa? Si la propiedad tiene, qué sé yo, no sé cuánto tenía, 1000 hectáreas. Sí, una propiedad grande. Sí. Bueno, 1000 hectáreas, vos compraste una hectárea de condomino de queso. No, que una hectárea, compraban 2.000 metros cuadrados a precio de lo que se compra hoy en Santa Precios Teresa. exorbitantes. Y le decían, le marcaban con 4 postes, este es tuyo. Empezá a construir. Pero no tengo plata, dame mi plata. No, yo no te puedo dar tu plata porque mira, vamos a firmar un contrato ahora de que vos en realidad me compraste un montón de inmuebles. Esto va a valer una fortuna, vos no te preocupes. Pero como dice Marta, Te volvías un inversor obligatorio. y yo te manejo tu dinero al precio que yo quiero sin rendir cuenta. Uno de mis clientes se da cuenta que estaba siendo estafado porque su arquitecto le dice, que además era el arquitecto que le ponía a la empresa, le dice, no te pueden estar cobrando lo que te cobran. Lo que yo te construyo vale bien pagado, la mitad. Entonces le van descontando de su propio dinero de ese 13% que ya no va a Una rendir. ganancia del 100% Y o además- una estafa del 100%. Y además, exactamente, y además se encuentran con un régimen semipoliciaco de guardias armados, de miedo, de cuidado que afuera el mundo es hostil y ustedes no tienen recursos. Toda la historia estaba completa. Y les cobraban unos Protección. supuestos urgimientos para la cédula, les retenían la cédula. Mi cliente compra un vehículo, pide un registro de conducir y les piden ahí en el lugar, me toman la foto en la oficina del Paraíso Verde y le dan un registro que cuando sale y le para un policía le dice, esto es falso. No, completo. Pero, doctor Guillermo, realmente, vos ya estuviste hace 1 año y medio, 2 denunciando esto acá. Creo que 1 año y medio, 2 fácil fue. Sí, así es. Dejemos en la pausa, pero contanos, pues vos ya estuviste con este tema, yo me acuerdo. Marta tiene más tiempo, ¿eh? Marta tiene clientes que hace más tiempo. Dejemos en la pausa y ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Guillermo Ferreira y la doctora Marta Raviolo. Bueno, Guille, vos ya habías advertido esto hace 1 año y medio, 2 años atrás. En este programa me recuerdo que te estabas quejando por la inacción de la Fiscalía, pero entonces podemos decir que Guillermo Ferreira es un futurólogo, mentalista, adivino. ¿En cuál te ponemos? Pues realmente 1 año y medio, 2 ya pasaron de la vez que vos advertiste esto. No, no soy nada de eso, soy abogado. No, claro, porque ahí viene otra parte de la historia, ¿verdad? Que es la revictimización de los que fueron víctimas de esta estafa. Esta gente empieza a darse cuenta del problema. No te contamos ni la mitad de las cosas. Las comunicaciones se hacen a través de un servidor, las cuales son interceptadas por la gente del Paraíso Verde. O sea, si ellos consultan a un abogado por WhatsApp o por mail, el Paraíso Verde ya están leyendo y ya saben. O sea, un espionaje sería Sí, eso. sí, sí, totalmente. Y tienen un reglamento de copropiedad que es draconiano. O sea, mucha de esa gente, por ejemplo, levantaba la mano, hacía un cuestionamiento en una asamblea y le decían, usted no puede entrar más. Claro. Pero a su propia casa. A su inmueble, a su propia casa, a su propia... Entonces, cuando a mí me contacta mi primer cliente, hace exactamente un poco más de 2 años, me dice eso, tengo que salir primero, tengo que ver cómo salgo. No, mi plata la tienen ellos. Bueno, se comunicó, como dice Marta, con los hijos, le ayudaron, alguna platita que por ahí quedó fuera de este esquema de estafa. Bueno, y logran salir de ahí. Y empezamos a juntar la documentación, como dice Marta, a explicar, porque lo primero que te van a decir es, esto es un contrato de compraventa de inmuebles. Que se vaya y mande el cumplimiento. Métetelo, Y sí. si no existe, bueno, que le devuelvan la plata. Entonces, bueno, empezamos a explicar, a juntar, y realmente era una estafa clara, muy fácil de comprender. Y ahí viene lo que a nosotros nos preocupó desde el principio y hoy se está concretando, que es la típica inacción de fiscalía. Una cosa que Marta no contó y que me parece que también ahora recuerdo como algo importante, que esta gente mostraba fotos con Horacio Cartes y Santiago Peña en actos, y eso era parte del discurso de la estafa. Le decían, miren, nosotros tenemos contactos políticos de primer nivel acá. Nadie se va a meter con nosotros. Que probablemente Cartes y Peña fueron invitados ahí para mostrarle el emprendimiento, sacar una foto y ni sabían lo que era, ¿verdad? Entonces ellos mostraban todo ese despliegue de contactos, de poder,
Entonces, una vez que nosotros logramos explicar este tema de la documentación falsa, los engaños, las estafas, la apropiación del dinero, ¿verdad? Presentamos las denuncias. Y chocamos contra una fiscalía absolutamente inactiva. Yo el día que presento la denuncia, voy a hablar con Rossetti, se llamaba el fiscal adjunto de Villarrica, ¿verdad? Sí, Rossetti, que estuvo en Ciudad del Este, Rossetti. Voy, pido audiencia, él me recibe, le digo, doctor, estamos preocupados porque son extranjeros, la famosa seguridad jurídica de la que tanto se habla, las inversiones de afuera, que acá no se paga impuestos, todo ese verso. Y me dijo, tenemos muchas denuncias, ya hay muchas quejas sobre este grupo inversor, estamos atentos, llámeme cualquier cosa. De ahí en más, nunca más me recibió Rossetti. Fuimos una media docena de abogados, porque hay un montón de casos, ¿eh? Acá estamos Marta y yo, pero hay como 30, 40 casos. Fuimos unos 6 abogados, nos juntamos, hicimos una nota, hicimos firmar a nuestros clientes, pedimos audiencia con Rossetti. Yo fui desde Asunción, otros desde San Lorenzo, Marta creo que vos estabas en Coronel Oviedo cuando eso. Exacto. Nos citaron a una reunión, fuimos y Rossetti no nos recibió. Justo le surgió algo. Justo le surgió algo, no nos recibió, no nos dejó con algún adjunto, con nadie, nunca más nos atendió el teléfono. Y la fiscalía era una cosa que me vas a creer sobreactuada, ¿verdad? Y no sé, doctor, ¿y cómo puedo probar? Vamos, hagamos esto. Doctora, pedí este informe, que venga a declarar este testigo. Vamos a pedir informe a tal. El dinero se está sacando del país. Hagamos. La gente del Paraíso Verde se defiende diciendo que todo es legal. En primera instancia. Para que se haga una constitución de peritos de la Fiscalía, fueron los peritos, se metieron hasta la cintura en el agua en donde estaban los supuestos inmuebles. No existían los títulos, no existía el catastro, no existía el loteamiento. El movimiento de dinero. Ahí vemos la casa. Esto es lo que realmente le entregaban. Esta es la verdad. Esta gente iba a precio de oro con el constructor que ellos le ponían, con el arquitecto que ellos le ponían, con la gente que ellos le ponían, construían unas casas y en la primera lluvia quedaban bajo agua. Eso fuimos, y tenemos otra foto, fueron a ver eso después los peritos de la Fiscalía. Además, el sobrecosto está demostradísimo. O sea, ahí está el perito de la Fiscalía en el Yuyal. No se le ve, casi no se le ve. Acá no se ve, pero está en el agua. Eso era un lote, supuestamente. Un lote inexistente. Ellos, te repito, clavaron 4 palos y dijeron, este es tu lote, construí acá. Y cuando se van era un pozo de agua. Tierra agrícola, para ganadería, no había una ciudad loteada, no hay caminada. Y ellos decían, no, pero vamos a conseguir porque tenemos contactos políticos, nos van a ayudar. Pero además vendían 1.500 metros cuadrados hasta $200.000. Vos sabés, acá los tres somos abogados, cualquier persona sabe, ¿cuánto te cuesta 1.000 metros cuadrados hoy en un barrio lindo de Asunción? ¿Te cuesta eso? $100.000. Sí. Sin construir. Sí. Bueno, en Asunción, con todos los servicios, con todas las... Claro. Te hablo de los Laureles, la Mercedes, ¿verdad? Estaban vendiendo eso. En Maciel. En Maciel, en un título que no tenían para vender. Exacto. Entonces, bueno, empezó ahí nuestro peregrinar con la Fiscalía. Se cambió de fiscal. El clásico, tengo que leer todo de nuevo porque se inhibió el fiscal anterior. No, reasignaron los fiscales. No tengo los datos, tengo que seguir investigando. Voy a ver. Hicimos esa constitución, yo saqué esa foto, fuimos ese día, estuvimos ahí, le mostramos a los fiscales. Claro, y el review, en principio se presentan todos en bloque diciendo, no, acá está todo legal, ya estamos por obtener las cuentas corrientes catastrales y vamos a adjudicar los lotes. Pero si no hay lotamiento aprobado por la Junta. Además en el pozo de agua. Por nada, no. ¿Qué ocurre? Después dicen, no, en realidad sí acá hubo un fraude. Nos robaron nuestros propios personas y se empiezan a culpar entre ellos. Quiero sí, por favor, agregar algo muy importante para llegar a esa parte. Y imagínate que estas personas se quedaron en una situación de vulnerabilidad, eran amenazadas. Los contactos políticos daban la apariencia de que los fundadores eran intocables, de que para qué te vas a estresar en iniciar un pleito si vas a perder nomás luego. No tenían dinero. Estaban en una situación total. Su dinero estaba incautado. Exacto, estaban totalmente vulnerables y tenían muchísimo miedo. O sea,
A mí me tocó ser psicóloga de mis clientes en muchísimas ocasiones. Ellos se iban a llorar. Eso suele ocurrir. Exacto, pero imagínate, o sea, más que abogada es darle la fortaleza como para que confíe en la institución, porque al final ese es mi trabajo. Que confiemos todos en que el Ministerio Público verdaderamente va a investigar con celeridad, ¿verdad? De que vamos a desenmascarar a las personas que están detrás de este esquema, que es lo que estamos logrando poco a poco. Pero aparte de esa vulnerabilidad en la que estaban estas personas, con miedo iniciaron estas acciones, emprendieron estas acciones. Muchos nos animaron. Tuvimos 2 causas millonarias, 1 millón de euros, 2 adultos mayores. Una de ellas, una de las señoras, mi clienta está en la colonia Independencia. La señora vive en un alquiler. Entregó todo su dinero. Le desestimaron la causa en 24 horas, 48 horas. Se cerró. Requerimiento de desestimación de la Fiscalía, Juzgado Penal de Garantía hace lugar y hacen un vivo. El abogado, los fundadores, el presidente. Bueno, como veníamos diciendo, señores, Acá está todo bien. acá está, no van a poder, le dijimos que esto no era fraude. ¿Te imaginas el ánimo del resto de las personas que estaban? ¿Quién era el fiscal o la fiscal que desestimó? Obviamente tuvimos que llegar hasta el jurado de enjuiciamiento del Denunciamos. magistrado. Tuvimos que denunciarle a la La Cámara revocó, ojo, la Cámara revocó. La eso. Cámara revocó, eso obviamente, claro, tomó su curso investigativo nuevamente después de que logramos reencauzar, pero fue una lucha, una guerra tremenda. Tuvimos que denunciarle a la fiscal. Si me permitís, Marta, Sí. la resolución de la Cámara es una joya. Dice, Una joya. pero si no investigaste nada, no investigaste esto, Sí. te dice todo el listado de cosas. Si investigás esto vas a saber dónde se fue el dinero, si investigás esto vas a saber si existía. ¿Por qué desestimás algo que ni siquiera investigaste? Eso dice la Cámara. Y si me permitís, yo tengo una cliente que también entregó todo su dinero y hoy está con cáncer. Y su dinero lo tiene Relju, lo tiene el Paraíso Verde. Y le dicen, por eso hay una parte que es Ponzi acá, le dicen, cállate, bajan al perfil, no nos denuncien, no hagan, van a venir nuevos inversores y con eso te vamos a devolver. Exacto. Esa es la parte Semipiramidal. Claro. Entonces vamos a seguir engañando a otros y con eso, pero espera, mi dinero era a cambio de unos lotes que además con un contrato de retroventa, ¿por qué no te devuelvo tus lotes y me devuelves mi dinero? Porque ese dinero ya no está en el... Ya no está. Eso es categórico. Y es interesante porque ahora ¿qué dicen? No, fue el administrador el culpable. Y dicen, el dinero no existe. Para poder entender bien esto, mi querido doctor, ¿esto continúa entonces? Sí, ahora, ¿qué pasó? No, Se alargó. me pregunto, entonces, porque si van a venir nuevos, No, menos que estén alertados ellos- de un posible caso de estafa. Yo desconozco si se sigue vendiendo o no en este momento, pero se sigue ofreciendo. Ellos siguen ofreciendo estos productos. Lo que pasa es que hoy día vos googleás y te aparecen todas estas denuncias. Pero se sigue ofreciendo. Además, vos ponés el Paraíso Verde. Hay artículos en Clarín de Buenos Aires que hablan del Paraíso Verde. Ellos siguen ofreciendo. Y ellos lo que dicen es, bajen los decibeles, vamos a vender, con la plata que entra le pagamos a ustedes. Exacto. Y ¿qué es lo grave? 4 años la Fiscalía no hizo nada, no nos recibían, no hacían nada, se inhibían, se pasaban, reasignaban y reasignaban fiscales. Ahora que empiezan a caer las imputaciones, y esta es la parte que nos preocupa, que sabíamos que iba a pasar, los 2 dueños, los responsables, los que daban la cara, los que traían las inversiones, están prófugos. Ya no sabemos si están en Paraguay. Ya tienen orden de detención y declaración de rebeldía hoy. Los que hacían el vivo y decían acá está todo bien, después dijeron no, en realidad nuestro gerente nomás nos robó. Claro, se culparon entre ellos. Después hicieron una asamblea, cambiaron los administradores y ahora cuando la justicia les llama para la famosa medida alternativa que solemos escuchar, ya no están. Ahora la plata se fue, la fiscalía dio tiempo suficiente, la plata ya no está, las personas ya no están, ahora ¿qué vas a tener? Un papelito. Estamos hablando de gente que trajo No solamente un producto. papelito, ya no tenés un culpable real, o sea, ya no tenés una persona... Por eso, un papel que diga sos responsable. víctima. Eso es lo que van a tener. Un papel que diga sos víctima. Estamos hablando de gente que, te digo, ninguno era un multimillonario que dijo, mis 5 millones de dólares que me sobran voy a invertir en esta Claro. timba para ver si me rinden. No es ese el caso. Es gente que tenía su comercio, uno era médico, otros eran gente también de tema de salud, otros eran docentes, otros tenían un pequeño comercio.
tenían su casita. Vos sabés que una casa en Londres, por ejemplo, vale $1 millón, ¿verdad? Vendieron pero su única casa porque querían venir a vivir en un paraíso verde, en un lugar con la naturaleza, donde pudieran trabajar y con todos los servicios. Y se quedaron sin nada. Ellos firmaron una nota donde dicen: no inviertan en Paraguay, tengan cuidado si van a invertir en Paraguay. Pero nuestras autoridades se llenan la boca hablando del grado de inversión, de los bajos impuestos y de que este es el paraíso de la inversión. Pero cuando venís y te estafan, la Fiscalía no hizo nada. Lo que pasa es que depende mucho ahí. Bueno, yo soy uno de los que habla de los beneficios de Paraguay y estoy convencido de eso. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la justicia? Claro. Si no está funcionando, o la seguridad jurídica, pues yo siempre digo, la seguridad jurídica es materia pendiente, es categórico eso, pero existen los resortes procesales para poder hacer que funcione. En este caso, funciona tarde, que justicia llega tarde, como yo digo acá, tarde. Mira, Frank Kafka era un escritor checo que dice, que escribe algo de todo lo que leemos en la universidad, que es: la justicia tarde no es justicia. No es justicia. ¿Verdad? Cuando te vas y te empiezan a dar vueltas y te traen acá, bueno, eso es lo que se encuentra acá, una justicia kafkiana. Pero no solamente kafkiana porque es ineficiente, en muchos casos es cómplice. O sea, dan el tiempo necesario para hacer como que investigan. Lo que dice Marta: desestimar, después se revoca, le citamos a declarar, tardamos en pedir la constitución esa que viste ahí, que fueron los peritos de la Fiscalía, demoró 2 años y medio. Y cuando fueron dijeron: no, está mal hecha, vamos a hacer de vuelta, no sé, no tengo. Le explicamos el contrato de retroventa, le mostramos que está prohibido por ley, que eso es un engaño, que el sobreprecio de los inmuebles, cuando caen las imputaciones, ya no está nadie. Eso es muy grave. ¿Qué le van a decir a toda esta gente que confió en Paraguay? Que dijo, además, es dramático porque... No, pero están las medidas cautelares que la Fiscalía puede solicitar directamente al juzgado. Congelame los bienes hasta tanto nosotros investiguemos. Y ahí sí te volvés un cómplice, como vos decís. ¿Por qué? Porque vos podías parar, congelar los bienes o solicitar algún tipo de, no sé si la palabra correcta es comiso, Guille, pues no manejo lo penal, pero vos podías decir que se congele esto hasta tanto investiguemos, y no lo hizo. Y ahí sí te doy la diestra, se convierten en cómplices. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son estos funcionarios públicos que son cómplices o posibles cómplices en esta operación? Porque ahí es donde viene la parte compleja. ¿Por qué no solicitaste, ante la duda, hubiese solicitado medidas donde vos, bueno, listo, pido el congelamiento de bienes? ¿Por qué? Porque acá están todas estas presuntas pruebas de que el dinero se está yendo a otro lado, o que se está evaporando. ¿Y de qué te sirve después esa justicia que llega tarde cuando ya no están los responsables y ya no hay dinero? Debemos ir a la pausa, pues ya volvemos. Programa Legalmente Hablando, con la presencia del doctor Guillermo Ferreira y la doctora Marta Raviolo. Entonces, doctor, ese es el tema, que justicia que llega tarde no es justicia, pero están los mecanismos para hacer que las cosas ocurran. Por ejemplo, la acusación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿qué pasó con eso? No. Nada. Estaba para estudio, como siempre. ¿Hace cuánto? ¿Hará un año? Un año. ¿Verdad? O un poco menos, tal vez. Un poco más de un año. Un poco más de un año, sí. Esa presentamos juntos con Marta, sí. Exactamente. Esa presentamos hace más de un año, con todas las pruebas, con copiar el expediente, todo, y está ahí para estudio. A ver, la gente tiene que entender algo que es muy... Voy a usar un término poco fino, muy jodido lo que está pasando en Fiscalía, ¿verdad? Uno tiene mecanismos, como vos decís, pero desde la imputación. Ante la imputación como víctima, podés presentar escritos. No podés presentar recursos, no podés retirar copias de la carpeta. Antes te permitían como víctima retirar copias de la carpeta fiscal. Ahora hay una circular de Emiliano, firmada por Emiliano Rolón Fernández, que prohíbe entregar copias de la carpeta fiscal a las víctimas. Hasta que no se conviertan en querellantes. Y no puede ser querellante si no hay una imputación. Y
El plazo para imputar es el de la prescripción, que son 5 años en estos casos. Entonces los fiscales te dicen, yo estoy en plazo. Le decís, sí, estás en plazo porque todavía no prescribió, pero en 3 años se va la plata y se va el delincuente. Entonces es un juego perverso en el que te meten. Mi experiencia en este caso ha sido con Rossetti pésima, con la fiscal que nos tocó en la causa. ¿Quién es la fiscal que les tocó en la causa? Gladys Jiménez, la fiscal que a mí me tocó, porque se creó un grupo de fiscales de investigación que llevan las causas, y a mí mis dos... Gladys Jiménez, entonces. Sí. Ella fue la que tenía tu investigación, la que estaba a cargo de tu investigación. Así es. Hoy tengo yo una imputación en uno de mis clientes. Me dicen que en el otro caso también hay una imputación. Estoy tratando de obtener. Vamos a presentar querella, pero ya no están. Y pasaron más de 2 años, casi 3 años, y pasó lo que veníamos diciendo. Se le dio tiempo, no está la plata, le culparon a un administrador y los principales responsables, además investigaron solo a los que nosotros pudimos identificar, al directorio no le investigaron, a la gente que permitió estos movimientos de dinero en el sistema bancario de millones de dólares sin que salte una sola alarma, no le investigaron, ningún reporte de operación sospechosa. Sé de un banco muy prestigioso que les permitió unas primeras transferencias y después dijeron, no, esto es muy raro. Y sin embargo, el Banco Nacional de Fomento fue el banco con el que hasta el final operaron, el Banco del Estado. Nada de eso. Ahí se vuelve peligroso. Espera, el Banco Nacional de Fomento era el que recibía los giros de más de $1 millón. Primero era un banco privado. Este banco privado dijo, no me estás dando suficiente documentación respaldatoria de y esto nosotros pudimos averiguar con una investigación, porque yo al no ser fiscal y al no ser querellante, yo no puedo ir con una orden judicial. Claro. Tengo que pedir informes, tengo que pedirle al fiscal que pida a los fiscales. Y este banco privado, muy prestigioso, empezó porque les abrió cuenta, empezaron a trabajar y después le cortan. Cuando la documentación no era suficiente y llegaban millones por venta a unos inmuebles que no valían eso, dijeron no más. Sin embargo, con el banco que trabajaban hasta el final fue el Banco Nacional de Fomento. Entonces, ¿dónde está? Por eso yo estoy de acuerdo contigo que Paraguay ofrece ventajas competitivas fabulosas para gente que quiera instalarse en nuestro país, venir a invertir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esas ventajas no pueden ser utilizadas por estas personas si después el contrato y la ley no se cumplen por la fuerza pública, por la fuerza del Estado. ¿Y cómo se cumple? En cualquier país del mundo, firmo un contrato contigo, te tengo que pagar a fin de mes, no te pago, viene un juez y me embarga. En cualquier país del mundo, cometo un delito, viene un juez, me investiga y me procesa. ¿Verdad? Entonces, y eso es lo que aquí no sucede, o sucede de forma tan tardía y dilatada que al final ya no tiene ningún efecto. Y eso es lo que nos preocupa en este momento, que están cayendo las imputaciones. Marta, creo que vos tenés varias imputaciones, yo tengo una, aparentemente ya tengo la segunda. Están citados para 242, pero a medida que tienen que presentarse, ya no están. Vos me hablaste de las medidas cautelares. Las medidas cautelares de carácter real en lo penal son las mismas que en lo civil y se guían por el Código Procesal Civil. Están y se pueden embargar. Claro, por general. eso digo, posiblemente una complicidad con responsabilidad civil. Voy a invitar a un civilista para que nos explique perfectamente dónde queda, hasta dónde llega la responsabilidad de un agente fiscal al no hacer el trabajo que debería haberlo hecho. Pero esas medidas se pueden tomar luego en una imputación y tardar 8 años en imputar. Bueno, eso es lo que... Yo quiero opinar un poquito ahí al respecto y me permito con muchísimo respeto y sentir, doctor, en el punto nada más de la fiscal Gladys, porque nosotros estamos muchas veces sujetos a que nos toquen fiscales que verdaderamente están a la altura, así como agentes fiscales que no tienen luego ánimo, que no investigan bajo ningún entonces sentido. No tienen que estar ahí. O tienen que estar a la altura o no deben estar donde están. Lastimosamente vamos a entrar en una cuestión de nunca acabar, porque sabemos que lastimosamente los cargos públicos no siempre lo ocupan los mejores, los idóneos. Estamos en Paraguay, tenemos que saber surfear un poco con nuestra realidad. Nos han tocado agentes fiscales lamentables, hoy denunciados, esa es la realidad. Sí. Gladys fue la primera fiscal que imputó, la primera que se atrevió a imputar. Correcto. Entonces, ciertamente, de todas las conversaciones que yo he tenido con la doctora Gladys,
Yo la noté a ella muy abierta, por más de que nosotros como representantes de las víctimas solamente podemos sugerir diligencias y empujar un poquitito el proceso investigativo con la Fiscalía, ayudando a la Fiscalía. Yo noté con la adjunta, por ejemplo, después de Rossetti, que como ya lo mencionó el doctor Rossetti, a nosotros nos dejó plantados con todas las víctimas frente al Ministerio Público, nos dejó literalmente plantados, pero con la llegada de Natalia Fuster se creó un grupo de investigación conformado por 3 agentes fiscales y yo hoy me tomo este espacio para decir que Gladys fue una de las que realmente más trabajó dentro de ese equipo. Y esa es mi percepción en base a los pleitos que yo estoy manejando en Villarrica, ¿verdad? De los casos de estafa, asociación criminal y lavado de dinero. Bueno, entonces llega un nuevo adjunto, que es la doctora Fuster, se prepara un nuevo equipo de los cuales está integrado por una agente fiscal que ya estaba ensalzada el tema y ahí comienzan las imputaciones. Podemos decir entonces eso. Exacto. Con la llegada de la doctora Fuster. A mi criterio, tardías. Tardías, se dilataron y dieron espacio para que ya no esté nadie de los verdaderos responsables ni el dinero. El problema, Ille, es lo siguiente. A ver, hablando en un castellano simple, ¿qué justicia puede esperar la persona que hizo la denuncia, que asumió querella al día de hoy? Si ya no están los presuntos responsables principales y tampoco ya no está el dinero. Nada, muy poco, muy poco. Si la Fiscalía no se pone las pilas, no emite orden de captura internacional, no rastrea el dinero, no busca ese dinero, no busca la repatriación de ese dinero, no investiga dónde están estas personas hoy, las trae por vía la extradición, si corresponde, como corresponde, haciendo bien los procesos, nada, no va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Pero hay entonces una esperanza, o sea, hay una esperanza, no todo está perdido, la Fiscalía todavía puede reencauzar este caso, recuperar o repatriar ese dinero y también solicitar... Claro, pero lo que era un camino, por decir, de 10 pasos, ahora tiene 25. Entonces, siempre se va alejando y digamos, se va alejando la línea de meta y nos acercamos más a una posible prescripción. ¿Me explico? Pero que ha interrumpido la prescripción del Claro, momento. Por el doble, pero por el doble, 10 años. Por el doble de la pena máxima. Igual hay una prescripción siempre. Se alarga el tiempo pero de la que hay imputación, pero igual muchos casos han prescrito con el doble por este tipo de inacciones de la Fiscalía, ¿verdad? Doctora, querías hablar y te estamos interrumpiendo, estamos los dos debatiendo. Pasa que, claro, las hijas también de los señores Erwin y Silvia Nau son parte de este esquema. Una de ellas operaba desde el Paraíso Verde, otra operaba desde los Estados Unidos. Aquí el trabajo arranca ahora con la imputación, porque recién ahora nosotros tenemos visibilidad como querella adhesiva. Entonces, nosotros consideramos que aquí todavía van a haber muchas imputaciones, se va a tener que ampliar la imputación. Todos los que eran partes del, como decía el doctor, del directorio, sí. ¿Quiénes estaban detrás realmente? ¿Quién era el síndico? O sea, hay muchas cosas que todavía hay que estudiar acá y ver un poquitito la responsabilidad de las personas en torno al Paraíso Verde, porque acá definitivamente si ya tenemos a los cabecillas bien identificados, los tenemos, pero hay toda una estructura detrás. Un tal departamento bancario que se creó en la empresa, sí. Donde doña Bartola era la que mandaba los correos, tiqui, 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 tiqui. Simpático, es impresionante. Llega un punto donde vos te sentás y te reís porque no sabes si creer o no, parece una tomada de pelo. Toda esa gente tiene que ser llamada. Toda esa gente que ellos pusieron en migraciones para trabajar. Sí, lo de migraciones tuvo un capítulo casi no hablamos. Eso es otra cuestión. Le sacaban plata. ¿Cómo fue lo de migraciones? $12,000 por cédula. $12,000 por cédula. Se llegó a pagar $12,000. Y no gestionaban. Nada. ¿Y con el registro? ¿Con combo o sin combo? No, ese es solo cédula. No, eso es solo cédula. El registro era otro tema. Esa aparte. No, ¿y quién fue el abogado que redactó y dijo que se podía firmar un contrato de retroventa? El mismo día que yo te compraba el inmueble, vos me lo vendías. ¿Quién fue el contrato? Eso es algo que se estudia en la Facultad de Derecho, no sé, en los primeros años. Retroventa prohibido. Eso sabemos los abogados. No, hay mucho que investigar realmente. Y es lo que yo sostengo, que para mí, a mi criterio y por mi experiencia de casi 30 años de litigar en lo penal, es que eso la Fiscalía lo hace intencionalmente. Eso de ir lento, despacito, agarrar una parte, demorar, y cuando llega después dice, uy, qué macana, prescribió, ¿verdad? O qué macana, ya no están, ¿verdad? Y eso es muy grave. Yo te pasé
muchas de las víctimas, entre ellos mis clientes, han firmado una nota que dice cuidado cuando invierten en Paraguay. Esa nota la pasaron a los medios, no tuvo mucha repercusión, pero en Alemania, en Europa, eso sí corrió. Claro. Sí corre, eso la gente lee en esos países. Y entonces desaprovechamos todas las ventajas competitivas que vos conocés mejor que yo para invertir en Paraguay, porque desalienta esto. Esto desalienta saber que una persona le engañaron, le estafaron burdamente y nadie hizo nada. Y no ayuda, esa es la realidad. Eso, no ayuda claro. con todo el esfuerzo que se hizo para tener doble grado de inversión. Doble grado de inversión, baja carga impositiva, no ayuda. Las leyes migratorias se han reformado, el tema de las empresas, ¿cómo es? Nueva ley de la simple, maquila, la ley de tokenización de activos. Tenemos una cantidad de cosas que se han logrado con mucho Pero ¿qué esfuerzo. es una ley sin un magistrado y un fiscal que la hagan cumplir? Exacto. Es un papel. No, Entonces, la gente afuera no es tonta. La gente sabe que le traes papelito. Después viene, bueno, ¿cómo este papelito se pone en marcha? Y tenés estos casos. Y esto es muy grave. No, realmente es grave. Con lo bueno, o por lo menos de mi punto de vista, siendo positivo, bueno, todavía podés reencauzar, como decís, se convirtió en un viaje del triple de difícil de lo que debería haber sido y mucho más complejo, pero por lo menos puede tener un final. Todavía estamos a tiempo y la fiscalía puede hacer su trabajo todavía. Puede, de hecho, a mi cliente yo dije, le estafaron y se apropiaron de su dinero, la imputación es solo por estafa. ¿Verdad? Tienen que ver todos los tipos penales, como dice Marta, la gran cantidad de gente implicada en esta estafa que ha habido. Claro. ¿Verdad? La gran cantidad de gente implicada. Y ir contra todos ellos y utilizar sistemas incluso hasta de delación premiada, que los más chicos digan, no, la plata está en tal lugar. ¿Verdad? Porque ese dinero está en algún lugar y nosotros incluso hemos pedido a la fiscalía. Pero el wire sí o sí es trazable. O sea, vos haces el giro track, Ellos trazable al tienen banco, al cuentas banco, al en banco. Chipre. Ellos tienen cuentas en Chipre, en paraísos fiscales en Chipre tienen. Y nosotros ya hemos pedido que se investiguen si ese dinero fue a esas cuentas. Todavía no tenemos respuesta. Bueno, en realidad nosotros en su momento le informamos al Ministerio Público, esta gente hizo videíto despidiéndose, o sea, Sí. esta gente hizo videíto despidiéndose, señores, bueno, Paraguay, gracias, muchas gracias Paraguay, más o menos así. Señores, peligro Eso no de burla. fuga. No, pues te estoy hablando en serio. Se están burlando. No sé, realmente es un poco frustrante porque nosotros adjuntamos el material audiovisual en su momento, informamos, che, señores. La doctora le dijo, se están yendo. Ella le dijo, yo se están yendo. Seguí todo este caso tan de cerca. Nosotros tenemos demasiada información y realmente te puedo decir que hay muchísimo por hacer todavía y que verdaderamente este caso, yo no le quiero ver así como algo, mira, esto ya se perdió, yo estoy segura que en algún momento vamos a volver acá a tu programa, pero para contar ya como una historia de éxito, ¿verdad? Con gusto los voy a esperar y estaré muy orgulloso de nuestra fiscalía y de nuestras autoridades. ¿Verdad que sí? Yo también. Espero que sí, por supuesto. Nosotros también, nuestros clientes también, porque al final de cuentas, muchos de ellos aman el Paraguay. Aman, no se Aman quieren ir. el Paraguay, se van a quedar acá. Desafortunadamente, y bueno, y esto también hay que mencionar, que lo preventivo siempre cuesta más barato, es más barato de repente buscar asesoría a tiempo, revisar un poquitito los contratos con un profesional antes de tomar decisiones tan trascendentales como la de mudarte a otro país, ¿verdad? Bueno, queridos, se nos ha ido el programa. Estimate la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.